Bueno, pero para empezar me gustaría tocar primero una gráfica que vamos a ver a continuación sobre la tercera ola de casos de COVID-19 en México. Como ya es costumbre, abrimos esta transmisión los domingos presentando esta gráfica de nuestro mundo en datos de la Universidad de Oxford, con datos a su vez de la de Johns Hopkins, referente al número de contagios que experimentan los países durante esta pandemia que ya lleva más de un año y medio. Vean algunos eventos recientes, pues un tanto inesperados, si se fijan en la curva de casos por cada millón de habitantes, pueden ver cómo el Reino Unido pues ha tenido un repunte significativo a raíz de que la variante Delta, que también fue o está asociada a la ola que tuvo India hace unas cuantas semanas, pues también ha golpeado ahora recientemente al Reino Unido. Vemos también cómo algunos países, Rusia, Indonesia, Tailandia, en la parte inferior derecha de la gráfica pueden ver cómo algunos de estos países empiezan a también experimentar una nueva ola de casos. Y por otra parte, Estados Unidos, México, Francia, con un incipiente giro en el número de contagios. La buena noticia es que Sudamérica ha tenido pues un respiro. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, en estos momentos pues están ya teniendo muchos menos casos de los que vimos hace tan solo un mes, quizá atribuible, por supuesto, a que avanzan las campañas de vacunación, algunas medidas también de distanciamiento social. Y aquí en México todavía no llegamos, por supuesto, a los niveles vistos en la segunda ola, a finales de enero, principios de febrero, pero hay que seguirnos cuidando, ¿no? Parte del repunte puede estar asociado a que como ya muchas personas se están vacunando, en algunos segmentos de edad podrían estarse relajando las medidas de distanciamiento. Cualquiera que vaya a un bar puede darse cuenta de ello, o a un evento nocturno, y esto pudiera estar también teniendo repercusiones. Afortunadamente, pues los de 18 a 39 años pronto serán vacunados, pero mientras tanto hay que seguir con la guardia bien en alto para evitar que esta tercera ola se convierta en un tema mayor. Todavía estamos muy a tiempo de prevenir esta intensificación de los casos. Y bueno, el segundo tema que tenemos hoy, en esta tarde 11 de junio, tiene que ver con que hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el cablebús. Ustedes quizá ya vieron algunas imágenes, ahí pueden ver pues un diseño bastante moderno, atractivo, pero sobre todo muy útil, ¿no? Para la movilidad en una zona particularmente complicada de la Ciudad de México, en delegaciones pues con quizá que están por debajo del ingreso medio del resto de la ciudad, donde presentan condiciones complicadas para el transporte público tradicional, como es pues el autobús, ya ni se diga el sistema metro, que ahí es más complicado su acceso. Y pues este método de transporte se utiliza, pues ya sabemos mucho en las zonas donde hay nieve, pero aquí lo interesante es que se empieza a utilizar también ya como método de transporte verde alternativo en zonas urbanas, donde pues hay cerros, donde hay incluso montañas, y en Latinoamérica ha sido particularmente utilizado por los países andinos, ¿no? Por Colombia, por Venezuela. En la siguiente gráfica que tuiteó la jefa de gobierno, vamos a ver cómo la Ciudad de México va a tener ya las dos líneas más largas del mundo, una de más de incluso pues 10 kilómetros de distancia, la otra poco más de 8.5. Y luego vienen pues el teleférico de Santo Domingo, también ya el Mexicable de Ecatepec, el Metrocable de Caracas y así sucesivamente. Bolivia es un país también que utiliza mucho este sistema de transporte, como pueden ver, domina la gráfica. Medellín también tiene algunas líneas. Y bueno, estaremos viendo
en los próximos días, en las próximas semanas, pues la experiencia de los usuarios, ¿no? Pero uno esperaría que sea, pues, agradable, es una opción accesible, es una opción que además recorta tiempos, eso también es lo fundamental. Y además, pues que contamina muy poco, ¿no? Está impulsada por un sistema eléctrico y en ese sentido, pues hay menor consumo de combustibles que emiten carbono. Entonces, eso quizá forme parte de una pregunta más amplia o de una, no sé si sea una estrategia explícita de la 4T también de estar impulsando algunas empresas paraestatales o algunos sistemas públicos donde los mercados pues no están funcionando del todo bien, ¿no? Sabemos que el transporte público es particularmente complicado en algunas cosas, en algunos casos las concesiones funcionan bien, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de ciertas líneas de autobuses urbanos, pero en otros, pues como este sistema un tanto novedoso, donde por supuesto importa mucho el aspecto social al estar en una zona marginada, pues no queda claro que los privados puedan finalmente llenar este mercado, ¿no? O por ejemplo, si hay una suboferta de autobuses en ciertas líneas complicadas, pues ahí este cablebús puede servir. Lo menciono porque también en estos últimos días ha surgido la opción de fundar una empresa de gas llamada Gas Bienestar, como le llamó el presidente de la República en una mañanera, también como especie de contrapeso para la colusión que se está presentando en la distribución del gas LP, ¿no? Particularmente en el centro del país, donde empezaría esta nueva empresa paraestatal y puede ser una opción interesante porque no se va a convertir, digamos, en el dominante del mercado de la noche a la mañana, va a ser a menor escala y esa pequeña escala podría ser, por ejemplo, que los distribuidores de gas pues tuvieran un poquito más de contrapeso para subir el precio, digamos, del gas y entonces pues esa fuera su referencia, lo cual los puede mantener un tanto a raya, ¿no? El cablebús incluso podría hacer que quizá los autobuses que operan en esas zonas colindantes pues también tengan más complicaciones para elevar el precio porque finalmente hay una opción adicional, ¿no? Y en otros casos también se van a beneficiar, por supuesto, los concesionarios si son capaces de acoplarse también a la ruta, ¿no? A las dos líneas. Por ejemplo, si se convierten en abastecedores de las estaciones, pues también pueden sacar un beneficio en un mercado que no existía, ¿no? Que los privados pues no habían llenado. Entonces son algunas opciones interesantes. También aquí en Sonora existe la posibilidad de que se funde una nueva empresa generadora de energía solar con un parque con una extensión de 2 a 3 mil hectáreas donado por un privado en el municipio de Puerto Peñasco, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y esta empresa generadora de electricidad sería con participación federal, 54% CFE y 46% gobierno estatal de Sonora. Y la inversión se habla de 2,000 millones de dólares o 40,000 millones de pesos, pues es un proyecto bastante ambicioso considerando que se intentaría ejecutar antes pues del verano de 2024 en un lapso de 2 años y medio, 3 años, y buscaría también atender la zona del noroeste de Sonora y también a Baja California. Sabemos que el sistema eléctrico nacional está segmentado y las Californias o Baja California y Baja California Sur están un poco desconectados del sistema y en ese sentido también parte de la inversión es construir una nueva línea de alta tensión que vaya de Sonora a Baja California. Baja California, por cierto, tiene que comprar parte de su electricidad al mercado, en el mercado californiano, a Estados Unidos. Y entonces esta planta solar también podría hacer que estos mercados o el sistema eléctrico nacional estuviera mejor conectado y entonces pues ya tendríamos una opción también, además de verde, pues impulsada desde el Estado y bueno, es otra de las empresas paraestatales que están en puerta, ¿no? Ya no es el único proyecto de generación solar de la 4T. Sabemos que, por ejemplo, el Tren Maya se están pensando hasta 10 parques
solares para alimentarlo con energía verde y pues esto haría al proyecto más sustentable. Sabemos que no es el único componente sustentable de ese proyecto. Les menciono dos. Cuando el Tren Maya traza una ruta, por ejemplo, de Cancún a Chichén o a Mérida, pues está removiendo algunos coches o algunos también camiones de carga del tránsito, ¿no? Entonces ese carbono ya no se emite y por supuesto que por la escala de un tren es mucho más sustentable que tener una carretera llena de tráfico de autos privados, ¿no? Entonces esa parte también es importante como, como un componente esencial medioambiental del proyecto, ¿no? Otro es que pues en esa región hay que ir construyendo nuevas opciones laborales si en algún momento se piensa que Pemex deje de producir petróleo. Hablamos, por supuesto, de algunas décadas quizá, pero en algún momento hay que descarbonizar completamente quizá las economías por el calentamiento global y la crisis medioambiental y pues esa zona del sureste mexicano que además es la que menos ingreso promedio tiene, pues tiene que encontrar nuevas vocaciones, ¿no? Entonces, el turismo es una de ellas, la logística, de ahí el proyecto del Istmo, todo eso forma parte también de una estrategia, pues, de abatir las desigualdades generando, pues, fuentes alternativas de empleo, ¿no? Entonces, estaremos dando seguimiento a estos proyectos estratégicos, por supuesto, que no sea, digamos, soslayado la inversión privada para otros proyectos. Sabemos que hay concesiones carreteras en puertas, en plantas de tratamiento de aguas residuales, donde la inversión privada se va a seguir fomentando y aceptando, pero en estos nuevos mercados donde quizás es más complicado que la iniciativa privada esté dispuesta a arriesgar o donde se requieren grandes capitales o donde es difícil regular a los participantes del sector privado, pues están como opciones estas empresas paraestatales. También puede servir para mantener a raya algunos de estos jugadores, particularmente cuando hay colusión de mercado, ¿no? Entonces es interesante y estaremos dándole seguimiento a estos y otros proyectos en puerta. Los gobiernos estatales tienen oportunidad de retomarlos, ¿no? Son 15 gobernadores electos los que van a entrar ahora en los próximos meses y estaremos viendo si en las agendas de algunos de ellos hay otras posibilidades, ¿no? El gobernador también de Sonora, Alfonso Durazo, cuando se reunió con los gobernadores de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, mencionó la posibilidad también de crear una empresa de cruceros del estado. Ese mercado no ha sido totalmente explotado, el del Mar de Cortés de cruceros, y pues quizá tenga que en cierta proporción el estado llenar ese vacío y ya después que los privados aporten el resto o que una vez que el sector público empiece a desarrollar la infraestructura, pues que ya los privados vayan complementando, ¿no? Esa es la mejor forma en que el sector público y el privado pueden colaborar, por supuesto, cuidando que los intereses privados, pues como dijo Joe Biden en un decreto que publicó el viernes, pues que el capitalismo tenga competencia, si no se convierte en una forma de explotación, ¿no?